Proseguiremos con la temática que ya habíamos comenzado en la clase pasada, esto es el Renacimiento en España. En esta oportunidad nos centraremos en el siglo XVI. En 1516, a principios de esta centuria, sube al trono español un tal Carlos I, que es al mismo tiempo rey de España y emperador de Alemania. Carlos V en Alemania y Carlos I en España. Él es nieto de los reyes católicos, fruto de una alianza matrimonial concertada en su momento por los reyes católicos, esto es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes habían casado a sus hijos con diferentes príncipes y monarcas europeos. Entre ellos, la familia real del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un gran conglomerado territorial, un imperio que dominaba buena parte del centro de Europa y cuyo epicentro estaba situado al sur de Alemania y en lo que hoy es Austria. También contaba con una región importante que hoy denominamos Países Bajos, Bélgica y Holanda. En esta época de la que estamos tratando hoy se lo conocía a este sector geográfico europeo, a esta región, como Flandes. Justamente el emperador Carlos V de Alemania, que era a la vez Carlos I, rey de España, había sido educado en Flandes y no hablaba español. En esta región europea, que primeramente formaba parte del Imperio Germánico y luego va a ser integrada dentro del Imperio Español, Carlos, por su doble ascendencia española y germánica, heredó enormes territorios, la mayor parte de Europa, justamente, pero su educación, su origen es germánico, es de Flandes, que es una región de avanzada, podríamos decir, en esta época, con un humanismo, un renacentismo, una concepción religiosa incluso y filosófica más avanzada, más progresista, mucho más que la conservadora España. Los cortesanos del Carlos I, rey de España, y Carlos V, emperador de Alemania, profesan el llamado erasmismo. Cuando digo los cortesanos me refiero a los que integraban la corte real e imperial de Carlos. El erasmismo era un movimiento cultural, filosófico, religioso, inspirado en la figura del pensador holandés Erasmo de Rotterdam, cuyas ideas habían revolucionado la religiosidad, la manera de entender el catolicismo, el humanismo y una perspectiva completamente diferente que preanuncia lo que sería pocos años más tarde, ya promediando el siglo XVI, la llamada Reforma Protestante, una temática que veremos próximamente y que en este texto se menciona al pasar. No nos detendremos en ella, pero bastará con decir por el momento que la Iglesia Católica está siendo severamente cuestionada en estos años y justamente en el momento, poco después de la asunción o la subida al trono de Carlos, ya hay o va a haber movimientos críticos en Alemania contra la Iglesia Católica y va a haber un enorme movimiento anticatólico, protestante, encabezado por Martín Lutero. Las ideas de Erasmo de Rotterdam, aún en el seno del catolicismo, digamos, varios años antes de que se produjese la reforma protestante de la que hablaremos, sin embargo ya la está anunciando y llega por vía del propio Carlos y de su corte a España, tardíamente, pero se arraiga con fuerza. Entonces, coincidiendo también con la introducción del Renacimiento italiano en la península ibérica,
el erasmismo de origen holandés se alía, digamos, forma alianza con estas nuevas ideas que provienen al mismo tiempo de Italia y de Holanda y que renuevan la concepción cultural y sobre todo religiosa de los españoles, de los conservadores españoles. Erasmo de Rotterdam es traducido al castellano, lo cual facilita su difusión en la corte española. Los erasmistas españoles, que van a surgir en estos años, van a publicar una serie de obras de tono sardónico, crítico, como ser El coloquio de los perros, en 1613, de Cervantes. Digamos, esto es un siglo más tarde, pero Cervantes en buena medida es un heredero de este pensamiento erasmista del cual estamos hablando ahora. También otra obra, que es esta sí del siglo XVI, Viaje de Turquía, de Andrés Laguna, que fue un médico erudito español que retrató, valiéndose de una serie de fuentes fiables, la sociedad turca otomana, según la visión de un pícaro, como se le llamaba en la época, un individuo de vida más bien licenciosa, anticonvencional, un vagabundo y a la vez una persona inteligente, astuta, de origen popular. Esta figura del pícaro dominará buena parte de la literatura española y tiene un origen y una inspiración erasmista, claramente. Este libro, Viaje de Turquía, retrata la sociedad turca otomana contemporánea y se toma licencias tales como ensalzar, digamos, o elogiar esta sociedad turca islámica, que Turquía en este momento, el Imperio Otomano, es el principal enemigo de la cristiandad. Está en su apogeo el Imperio Turco Otomano y domina todo el Mediterráneo oriental, parte de Europa, parte de Asia y el norte de África. Es una amenaza militar y es el símbolo de lo anticatólico y de lo anticristiano. Digamos que no es casual ni es inocente este análisis, esta manera de ensalzar un país como Turquía, que es todo lo contrario de la cristiandad occidental y que se ve de alguna manera elevada esta sociedad y puesta por encima de la sociedad europea cristiana, a la cual se la pone en tela de juicio, comparándola desventajosamente con la sociedad de los turcos. Ya hablaremos también de las 95 tesis de Martín Lutero, que va a desatar en Europa entera una serie de guerras de religión sangrientas que dividirán el continente entre católicos y protestantes. Apenas surge el movimiento luterano en Alemania, los erasmistas españoles van a ser perseguidos, llevados a la hoguera en ocasiones o expulsados del país y enviados al exilio. Ya hemos hablado de Antonio de Nebrija, ese destacado gramático español, profesor en la universidad. Fue expulsado de la misma debido a sus ideas revolucionarias sobre la crítica textual de la Biblia. Esto es algo que también retomaremos cuando veamos la Reforma Protestante. Así como los estudios humanistas renacentistas habían concentrado su atención en el estudio minucioso, en la expurgación, en la traducción de los textos latinos y griegos, lo cual llevaba necesariamente a estudiar con mayor profundidad las lenguas latina y griega. Hay una tercera lengua que se incorpora a estos estudios humanistas, que es la lengua hebrea. Parte de la Biblia, digamos, concretamente el Antiguo Testamento, está redactada
en esta lengua semita que hablaban los antiguos judíos, una lengua muerta ya en tiempos de Jesucristo incluso, donde se hablaba otra lengua semita, en lo que hoy es Palestina e Israel, que es la lengua aramea, la lengua del pueblo, pero el hebreo es una lengua más antigua, es la lengua original de los judíos, y es en esta lengua que se redacta el Antiguo Testamento. Entonces, para poder traducir la Biblia a las distintas lenguas europeas, el conocimiento acabado de la lengua griega es fundamental, así como el conocimiento de la lengua griega para el Nuevo Testamento y de la lengua hebrea para el Viejo Testamento. El Viejo Testamento está redactado en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento de los cristianos está redactado en griego. Entonces el estudio de ambas lenguas es fundamental a la hora de poder entender e interpretar plenamente la Biblia en su conjunto y poder luego traducirla a las diferentes lenguas europeas. Entonces Nebrija es uno de los que estudian el hebreo en España y por eso mismo es perseguido, porque el hebreo es la lengua judía y los judíos acaban de ser expulsados de la península ibérica. Los erasmistas incluso son considerados luteranos, aunque no lo fueran en rigor, porque seguían permaneciendo fieles al Papa y a la Iglesia Católica. Hablaremos también de la contrarreforma, digamos, en clases venideras con mayor detalle, que estuvo impulsada durante el llamado Concilio de Trento a partir de 1545 en Italia, donde se reunieron en esta ciudad italiana representantes de la Iglesia Católica europea, de los distintos países, sobre todo de España e Italia, que se mantienen fieles al Papa, furiosamente antiprotestantes, y realizarán una suerte de expurgación, de limpieza, de purificación de la doctrina católica y de la Iglesia en tanto institución. En este concilio se condenan oficialmente las obras de Erasmo y de otros autores. Va a haber una serie de cánones restrictivos en lo que hace al arte. El arte va a ser, en España particularmente, uno de los vehículos de transmisión y de reforzamiento de la fe católica y una forma de combatir al protestantismo que se encuentra en crecimiento y que representa una amenaza. También habrá, a la hora de ejercer esta censura eclesiástica sobre la obra artística y el pensamiento en general, un efecto profundo en la literatura y en la vida cultural española, sobre todo. El conservadurismo católico se focalizará, adoptará una virulencia extrema en el caso español, más que en otros países europeos. Otra de las obras de la tradición erasmista se publica, curiosamente, en la época del Concilio de Trento, en 1549, que es el Lazarillo de Tormes, una novela que es un paradigma, es típica de la llamada novela picaresca española. La figura del pícaro es protagónica en esta narración. Esa manera desembosada, hilarante, sutil de retratar y de exhibir las tachas, los defectos de la sociedad española, esa manera irónica de poder analizar la sociedad española, conservadora, católica del momento, se ve reflejada en esta obra, pero de un modo más solapado y sutil, que permite escapar a la censura. El Lazarillo de Tormes es una de las obras clásicas e ineludibles de la literatura española y obra cumbre de este género de la novela picaresca.
A su vez es editada y traducida en a varias lenguas europeas. Fernando e Isabel, los reyes católicos, habían llevado adelante una reforma administrativa y habían concentrado el poder absoluto en sus manos. Son ellos los principales constructores en esta época de lo que se convertiría en pocos años en la llamada monarquía absoluta, que también analizaremos como un nuevo sistema político en el cual los reyes concentran todo su poder y van a su vez configurando los futuros estados nacionales monárquicos europeos, soslayando las particularidades regionales y culturales, llevando adelante una imposición cultural y lingüística incluso. En el caso de España es la lengua castellana la que se convierte en lengua española, la que va junto a la Iglesia Católica y a la concentración del poder en la monarquía absoluta española, va a crear este nuevo Estado-nación español por sobre los particularismos, los nacionalismos, los regionalismos ibéricos. Pero esto es un tema que retomaremos en otra ocasión con mayor profundidad. Justamente el rey Fernando de Aragón es considerado por Nicolás de Maquiavelo, este pensador florentino del que ya les he hablado, como un modelo del nuevo déspota del Renacimiento, paradigma del monarca absoluto en Europa. La grandeza de los reyes católicos se emparenta a su vez con su grandeza cultural, con su carácter de mecenas, del cual ya hemos hablado. Los escritores humanistas de esta época glorifican el imperio español en construcción. Se trazan toda serie de paralelismos en sus textos entre César Augusto, emperador romano, la edad de oro de Virgilio, Horacio, Tito Livio, los grandes autores romanos, por un lado, y por el otro con el siglo de oro o la edad de oro española, este movimiento cultural que atraviesa el siglo XVI y principios del XVII, la edad de oro que también coincide, en su faz cultural, coincide con el esplendor, el apogeo del imperio español, con su máxima superficie territorial, sus victorias militares y su preeminencia en el escenario europeo y mundial. Las figuras de los reyes católicos, Fernando e Isabel, como gestores de esta nueva potencia española, europea, son considerados por los escritores humanistas que son del Renacimiento español, que son una suerte de ideólogos del régimen y que llevan adelante la publicidad del mismo y su justificación en lo que hace al estudio de la historia y en lo que hace a la filosofía y a la religiosidad. Ven en ellos las figuras de ideales de los monarcas absolutos, católicos justamente, defensores de la fe, enemigos de la herejía en sus diversas versiones. Los herejes primeramente son los musulmanes, árabes musulmanes, y los judíos, que son expulsados o convertidos al catolicismo, tal como ya hemos mencionado, y luego serán los enemigos de los protestantes europeos y los enemigos de los indígenas americanos, en un caso y en otro, protestantes e indígenas, que en principio no tendrían nada que ver, sin embargo, para la visión española de esta época, poseen un denominador común, que es su carácter de herejes, de anticatólicos. Entonces, o son eliminados físicamente, derrotados militarmente, despojados de sus territorios, o son convertidos, esto es, asimilados culturalmente y en lo religioso, claro está. Hay también una reescritura de la historia ibérica, del pasado, sobre todo a partir de la reconstrucción histórica
y a la vez ficcional del Imperio Romano y de la llamada provincia de Hispania, que es la península ibérica en su conjunto, lo que hoy llamamos España y Portugal, como una provincia romana que es ensalzada por los historiadores españoles y considerada cuna de grandes hombres, de grandes autores latinos, como efectivamente fue, pero en realidad cometiendo estos estudiosos un anacronismo, porque decir que los mejores exponentes culturales del Imperio Romano fueron españoles es una grave equivocación histórica, puesto que en la época del Imperio Romano España no existía, sino que la cultura romana y latina dominaba el occidente europeo dentro del Imperio Romano, y al interior de esta civilización romana tenemos una provincia que es Hispania, lo que hoy es España y Portugal, pero España y Portugal como naciones no existen en absoluto en la época romana. Se formarían mucho después. Pero esta manera de justificar el presente manipulando el pasado es una operación frecuente, sobre todo en los imperios o en los regímenes autoritarios que buscan afianzar su poder, no solo en el plano material, militar, territorial, sino también en el plano ideológico, inmaterial. Se realiza entonces una amplia campaña publicitaria, poética y teatral para ensalzar a los reyes católicos y a sus victorias. Se los compara con los dioses griegos y romanos, con Dios, con mayúsculas, el Dios cristiano, y con los santos. A posteriori, cuando Carlos fallece y asume el trono Felipe II, que va a ser el nuevo rey español y el nuevo emperador de Alemania, va a haber una nueva y definitiva arremetida contra los erasmistas. Por ejemplo, Luis de León, poeta español, termina recluido en prisión por su estudio del hebreo, nuevamente, y por su defensa de las versiones vernáculas locales, las traducciones españolas de la Biblia basadas en esta reconsideración de la lengua hebrea. Esta fuerte censura del siglo XVI español marchita las tempranas promesas, por así decirles, del saber español, del erasmismo, el humanismo, esta visión más libre, más desenfadada del mundo, heredada de los italianos y de los holandeses, pero que en España no logra fructificar demasiado justamente por la intromisión autoritaria de este conservadurismo que en aras de mantener pura, entre comillas, la religión católica, acaba con cualquier conato, con cualquier amenaza, aunque sea mínima, de protestantismo o supuesto protestantismo. Los jesuitas, que es una orden religiosa de rigurosa formación latina, controlaron progresivamente la educación en todos sus niveles. Entre ellos ya no va a haber pensadores al estilo erasmista, desde luego, sino un considerable número de eruditos clásicos y de teólogos que van a desanimar con su obra y su pensamiento la libre especulación en temas políticos o espirituales y van a ir gestando e imponiendo una doctrina, una manera rígida de ver el mundo. En el siglo XV, incluso ya fines del mismo, con el descubrimiento, entre comillas, de América, se empieza a utilizar justamente esta palabra, descubrimientos, por los propios eruditos italianos, primeramente, e ibéricos después, al hablar de los viajes de exploración de españoles y de portugueses. Las nuevas tierras y mares que se incorporan a los mapas europeos habían sido claramente desconocidas por los geógrafos clásicos.
En 1493 se publica la Carta de Colón sobre las nuevas islas descubiertas en la mar Océano, 1495, perdón, impreso en latín y traducido a otras lenguas, en donde se dan cuenta de las exploraciones de Cristóbal Colón. La denominación Nuevo Mundo y la palabra descubrimiento se imponen y va cobrando conciencia esta situación de haberse topado, por así decirlo, con un nuevo continente, nuevo para los europeos. Las brutalidades y la codicia de los conquistadores españoles de México y Perú de alguna manera inauguran lo que será, junto a las persecuciones religiosas emprendidas por la Inquisición, inauguran la llamada leyenda negra española, avivada sobre todo por los ingleses, los alemanes, los holandeses, que se muestran contrarios y opositores de los españoles, incluso enfrentados militarmente a estos. Y entonces parte del ataque ideológico a los españoles, parte de este ataque tiene que ver con la crítica a la conquista española de América que se produce justamente en la época del emperador Carlos. Este emperador que conquista el continente americano, buena parte del mismo, sobre todo los grandes imperios de México y de Perú, imperios precolombinos, los mayas, los aztecas, los incas, y que al mismo tiempo controla, por haberlos heredado, enormes territorios en Europa que conforman la mayor parte de este continente. Con Carlos I y con Felipe después, Felipe II, el imperio español en el siglo XVI alcanza su máxima expansión territorial. España es la potencia más destacada, es la primera potencia mundial y europea, y esto recién comenzará a modificarse en el siglo siguiente, en el XVII, que ya veremos. Hay un célebre debate en la época del emperador Carlos entre dos sacerdotes españoles, por un lado Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas en México, y Juan Ginés de Sepúlveda, que es un humanista español también. El primero de ellos emprende una gran campaña contra la esclavitud en las Indias, lo que los españoles llamaban las Indias, que erróneamente las Indias porque se referían al continente americano. Bartolomé de las Casas lleva adelante una fuerte crítica de la conquista española y de la esclavitud y los excesos y las crueldades a los que eran sometidos los indígenas. Lo que él hace es abogar por el carácter humano, aunque parezca terrible, digamos, y sorprendente a la vez, de los indígenas, de su igualdad con respecto a los europeos y con la terrible oposición o la terrible contradicción que implica esclavizar y denigrar a otros seres humanos, en este caso los indígenas. Por el contrario, lo que hace su oponente en el debate, Juan Ginés de Sepúlveda, es defender la doctrina aristotélica, la tesis que había acuñado muchos siglos antes el filósofo griego Aristóteles, sobre la esclavitud natural. Los griegos con Aristóteles habían sostenido en su momento que en una sociedad esclavista como era la griega antigua, que había ciertos pueblos y ciertas personas que naturalmente nacían esclavos. Por su inferioridad biológica y espiritual, debían naturalmente e incluso por su bien ser sometidos a la esclavitud y trabajar para aquellos que eran superiores, en este caso los griegos.
Bueno, esto muy esquemáticamente resumido, este pensar de los antiguos griegos, que es retomado por Sepúlveda y otros humanistas españoles para justificar la conquista española de América y sus excesos. Entre los años 1550 y 1551, un comité de teólogos, designado por el propio emperador Carlos, juzga este debate público que había consistido en una serie de textos y de cartas intercambiadas, de ácidos y sesudos debates de ideas, por un lado las casas y por el otro Sepúlveda. Este grupo de expertos analiza ambos argumentos, digamos, ambos conjuntos, por así decirlo, de argumentos, y terminan inclinándose por las casas. De esta manera, el humanismo, en su mejor versión, el erasmismo que todavía subterráneamente lo inspiraba, obtiene su postrer victoria y es la única contribución concreta a la política real imperial española. A partir de este momento se acabará, al menos legalmente, la esclavitud de los indígenas en América y será reemplazada, como todos ya sabemos, por la esclavitud de los africanos. Pero habrá una consideración moral y religiosa con respecto a los indígenas que la misma legislación española de las Indias, las famosas leyes de Indias, impondrán esta defensa del nativo americano, que debe ser educado, evangelizado, protegido paternalmente, aunque esta suerte de demarcatoria entre la esclavitud y la libertad es un tanto difusa, porque si bien los esclavos africanos van a ser denigrados mayormente, digamos, en mayor medida que los indígenas, los excesos y la falta de libertad y la consideración inhumana correrán parejas de un lado y de otro, digamos que sí. Indígenas y africanos serán una vez más explotados en nuestro continente, pero al menos van a ser considerados los indígenas como personas legalmente y van a ser incorporados a la Iglesia Católica, que es lo que más le interesaba a los reyes españoles a partir de los reyes católicos, llamados justamente así por su encomio en evangelizar a los pueblos considerados heréticos e infieles y lograr así su salvación eterna. Este era el propósito. Con este fin, en el año 1478, estamos retrocediendo al siglo anterior, los reyes católicos habían creado la llamada Inquisición para examinar la sinceridad de los conversos judíos y musulmanes, que, bueno, era bastante dudosa. Ya hemos visto que tanto judíos como musulmanes terminan siendo expulsados de España primero y después de Portugal, a menos que se conviertan al catolicismo. Muchos de ellos optan por esto para poder seguir en el país, son bautizados, son adoctrinados en la fe católica, algunos sinceramente se vuelven cristianos, mientras que otros no tanto, con diversos grados. Algunos siguen profesando su antigua religión en secreto y son descubiertos y condenados, otros están en una situación más bien ambigua, y la Inquisición española se encargará de investigar estos casos, juzgar y condenar a los sospechosos o considerados culpables de herejía. La Inquisición también, como institución, censuró libros e impidió la difusión de los nuevos saberes e ideas religiosos. También la Inquisición es conocida, entre otras cosas, por sus espectaculares autos de fe. Los autos de fe son grandes puestas en escena, verdaderamente teatrales, donde los condenados
por la Inquisición, son conducidos en una procesión, se colocan unos atuendos especiales que son los llamados sanbenitos, se van azotando o van siendo insultados o exhibidos de manera humillante por el pueblo. Es un gran espectáculo donde algunos de ellos, los que reciben condenas menores, se disculpan públicamente, mientras que otros son condenados a muerte, esto es, a la hoguera, donde van consumiéndose literalmente y padeciendo una lenta muerte, y donde hay un espectáculo sádico, perverso alrededor, que tiene que ver con, desde una visión religiosa equivocada desde ya, con una suerte de purificación por el fuego y con toda una serie de motivos conexos. También son condenados estos infractores a la prisión, a las galeras, esto es a remar en los barcos de guerra españoles, al exilio, a violentas palizas y, como ya hemos visto, a la hoguera, que era el máximo de los castigos. Felipe II es hijo de Carlos V y de Isabel de Portugal. Tras la muerte de su padre se convierte en rey de España y emperador de Alemania. También en 1580 llega a ser rey de Portugal por estas complejas alianzas matrimoniales. Termina heredando el trono portugués. Durante varias décadas España y Portugal estarán unidas, estas naciones. El rey de España será a la vez rey de Portugal, rey de España y emperador de Alemania. Es el momento en que el poderío español es indiscutido, controlan los españoles casi toda Europa y buena parte de América. El principal enemigo de España es Inglaterra. Es la época de la llamada Armada Invencible, cuando, en pleno conflicto entre españoles e ingleses, Felipe II organiza una expedición naval a Inglaterra, pretende invadir la isla y doblegarla, para lo cual conforma una gran flota de navíos españoles que intentan cruzar el tempestuoso Canal de la Mancha, fracasan en su intento de desembarcar en Inglaterra, y esto acaba con las pretensiones de derrotar a Inglaterra, que es una potencia menor pero emergente y que, como ya veremos, en la siguiente centuria va a ir asentando y desarrollando su poder, y va también a ser de alguna manera el principio del fin, va a anunciar el fin de este glorioso imperio español, de este gigante con pies de barro, como le llaman algunos autores, que con Felipe II alcanza la cúspide y al mismo tiempo inicia su decadencia. Y esta expedición fallida de la Armada Invencible es símbolo nítido y a la vez espectacular de esta declinación española que ya comienza. Con Felipe II, asimismo, se traslada la capital a Madrid, se establece ya oficialmente una nueva capital. Hasta ese momento las cortes, no solo españolas, sino europeas, eran itinerantes, una costumbre muy medieval. En este periodo que estamos viendo, esta situación se modifica en España y en otros reinos europeos. Las capitales van estabilizándose, fijándose en determinadas ciudades, porque hay toda una estructura burocrática que necesita de un lugar físico y de una estabilidad espacial, por así llamarle. Con Felipe II también, a poca distancia de Madrid, a unos 50 kilómetros, se construye el monasterio del Escorial. Es un enorme y complejo conjunto de construcciones diversas, religiosas, civiles, políticas,
donde están no solamente los religiosos, el convento, las iglesias, sino también un austero palacio real y oficinas y una estructura burocrática, el asiento mismo del poder imperial español, religioso y político a la vez, está concentrado en el Escorial, que además como máximo representante de la arquitectura española imperial del momento, es un símbolo elocuente, materializado, del poderío español en esa conjunción de política e iglesia. Felipe II es uno de los máximos, o quizás el máximo defensor de la fe católica contra el enemigo protestante. Con Felipe se producen una serie de guerras contra Francia, Portugal, Inglaterra, Turquía, y contra las revueltas religiosas flamencas. Hay un protestantismo naciente y creciente en toda Europa y también en los Países Bajos, Bélgica y Holanda, que forman parte del Imperio Español. A su vez, esta riqueza española se genera en buena medida por el flujo de metales preciosos en grandes cantidades provenientes de América. El oro y la plata americanos llegan a España y luego terminan en el resto de Europa, porque hay un despilfarro enorme de la corte española, una situación presupuestaria desorganizada, enormes gastos militares, enormes gastos en lo que hace al lujo, la ostentación, que van agotando las arcas españolas, se van empobreciendo los reyes, los emperadores españoles, se van endeudando y esta cantidad de oro y plata se va yendo de alguna manera de la península ibérica y termina en el norte europeo, en los bancos flamencos, holandeses e ingleses. En estos años entonces es también que se produce un florecimiento de la literatura y del arte. Hay pintores tales como Tiziano, el Greco, Alonso Berruguete, todos ellos protegidos por Felipe, y que también son vehículos de propaganda de la ortodoxia católica. En lo que hace a la literatura de la Edad de Oro, hay un afán por corregir el estilo, el modo de hablar y de escribir, basado en figuras del discurso y del pensamiento latino clásico. El modelo gramatical es el latín, y al mismo tiempo hay una profunda preocupación por el sistema de la teoría literaria de los géneros griego y romano. Hay un estudio detallado de la literatura griega y romana, particularmente de la literatura teatral, y un intento por emular estas formas literarias prestigiosas de la antigüedad greco-romana. Hay dos aspectos que engloban o sintetizan esta tendencia. Por un lado está la teoría renacentista de la imitatio, imitación en español, que, contrariamente a lo que uno supondría, no se trata de una simple copia de los modelos clásicos griegos y romanos, en este caso en la literatura, como ser, ustedes lo estarán viendo, supongo, o ya lo habrán visto en análisis del texto, cuando estudian la historia del teatro, los orígenes y las teorías que se van forjando en torno al género teatral. En esta época del siglo de oro, digamos, en los inicios del siglo de oro español, las tragedias y las comedias son escritas sobre la base de los modelos romanos. Entonces se adaptan las comedias romanas, sobre todo de Plauto y de Terencio, sobre amor, esclavos y cortesanos. Se conservan los nombres originales de los personajes, pero se los adapta al medio español. Ya cuestiones tales como
el amor cortesano, que viene de la Edad Media, y se los sitúa en un submundo realista español, donde se entrecruza esta tradición clásica, esta imitación de los modelos romanos, por una suerte de adaptación a lo que es la realidad española. El repertorio tradicional entonces de los nombres latinos se mantiene, pero los personajes hablan en una prosa vernácula viva, hablan como españoles del pueblo, aunque estén construidos sus personajes sobre la base de los personajes de las comedias romanas. Hacia 1580 la imitatio es gradualmente reemplazada por la admiratio, que en latín no significa admiración sino asombro. Se introducen conceptos ingeniosos y efectos especiales para sorprender a los lectores, que a esa altura ya sabían todo o creían saber todo acerca de los modelos clásicos. Entonces de alguna manera se respetan los modelos clásicos, pero se le agregan algunos cambios escénicos, algunas sorpresas para de esta manera modernizar, oxigenar y mejorar estas técnicas teatrales. La admiratio marca el fin del Renacimiento y el principio del Barroco, este tránsito del siglo XVI al siglo XVII que también analizaremos próximamente. El Amadís de Gaula, que es de 1508, su autor Rodríguez de Montalvo, un español, es el libro más leído de Europa. Ya hemos hablado muy brevemente de esta obra clásica de la novela de caballería, que es un género de origen medieval, que se va perdiendo, transformando durante el Renacimiento. La figura del caballero medieval, el caballero andante, que recorre los campos y los pueblos europeos en busca de aventuras y con el propósito de rescatar princesas prisioneras y de derrotar dragones y de luchar contra los herejes, de defender a los desvalidos, a los pobres, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, esta figura idealizada del noble a caballo armado, esta transformación de la violencia del caballero, que era la realidad medieval más cruda, en una poetización, en una transformación, una transfiguración que convierte al violento caballero medieval, abusivo muchas veces, en un personaje digno, encomiable de la literatura europea. Amadís de Gaula es el máximo exponente de este género, que va a ir transformándose, como les acabo de decir, y va a llegar ya a principios del siglo XVII a una transformación muy particular, que a la vez termina con el género y lo lleva paralelamente a su máxima expresión, aunque suene paradójico. Me estoy refiriendo a la publicación de Don Quijote de la Mancha, que es otro caballero con ribetes particulares, muy peculiares, donde hay un uso del humor, una visión más sardónica de la literatura caballeresca justamente, y también una actualización de estos valores que se iban perdiendo de la Edad Media, entre otras cosas. Tanto el Amadís de Gaula como Don Quijote son las dos novelas, los dos libros más leídos, más publicados en Europa y más traducidos. La lengua española, que había sido la lengua castellana, la lengua de un reino, de una región de la península ibérica y no de toda la península, se convierte en la lengua del Imperio Español. Y en su expresión literaria suprema, obviamente que hay que hablar del Don Quijote de la Mancha y, en primer lugar, y en segundo lugar, de toda la literatura de la Edad de Oro, incluido el teatro.
No seguiré extendiéndome en todos los detalles que aún faltan tratar, porque creo que ya he dado cuenta de la mayor parte. Próximamente lo que haremos es analizar el Renacimiento inglés. Así que por ahora estaríamos listos.